Maduro no es ningún amigo mío. Mira, empieza con un error histórico. Dice que, No, es un payaso. Palestina es una nación. Llamarlo payaso, Palestina payaso es ofender a los payasos. Nosotros no. Sí, llamarlo payaso es ofender a los payasos. Queridos oyentes, quienes no sepan, Palestina no es un estado ahora todavía. Y cuando fue creada por la Sociedad de Naciones, cuando fue llamada la creación de Israel, no existía un estado llamado palestino. Esto es falso. Palestina es una nación histórica. Yo soy cristiano practicante. No se le nota. Cristiano de oración. No, espera, y de acción. Cristiano de Cristo, directo, de Cristo. Dime. La religión de este troglodita es el marxismo, no es el cristianismo, pero bueno. Sí, así es. Porque es una religión, claro, es una ideología. Incluso asimila el cristianismo en esas palabras desde su ideología. Él no es cristiano, él es marxista, no. Tienes razón. ¿Dónde nació Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo? En Belén, Palestina. Cuando él nació era Palestina, hace miles de años. A ver. Hace miles de años. Podemos ser más claros. Son 2000. Incluso hay historiadores que dicen que fue como el 7 o 9 de abril del año... Sí, del año 30, no sé qué. No, sí. Y era el Imperio Romano. Jesucristo nació en el Imperio Romano, él era un judío del Imperio Romano. Jesús era judío. Y ahora él está diciendo que era palestino. O sea, hay pocas cosas más claras dentro de la cristiandad que el hecho de que Cristo era un reformador judío. O sea, sí. las primeras, digamos, la infancia de Cristo incluso, ¿cierto? Él entra al templo y discute con los grandes rabíes, ¿verdad? Y a todos los sorprende porque a los 12 años el niño Jesús es un experto y es muy elocuente y conoce la ley. ¿Cuál ley? Y de hecho, en su genealogía es de reyes claro, judíos. Total. Este es increíble, este señor. No, y hablemos en términos judíos, en términos bíblicos. Y este energúmeno es el responsable del éxodo trágico y dolorosísimo de venezolanos por todo el planeta. Eso es, lo doloroso que es eso. Ahora estaba hablando con mi hermana, ahora que vive acá, como te dije, y que la cantidad de inmigrantes venezolanos en Nueva York está disparada. ¿Sí? Están en todas partes, están atravesando el tapón del Darién, como tú sabes, porque este burro, ¿cierto? Ha sido el líder y ha empobrecido y ha destruido la sociedad venezolana, este animal. Bueno, perdón con los animales. Está poco de haber sido, de superar a Chávez en el tiempo, de liderar al país hermano de Venezuela. Y usted el otro día se reía porque yo dije que Chávez era buen orador, pero fíjese la diferencia. Al menos Chávez tenía lo que se llama don de gentes, un don de gentes increíble para comunicar. Este tipo que está comunicando. Acabamos de escuchar el presidente de Venezuela. Más de 2000 años. Él nació en un hogar judío y luego se rebeló contra la dominación del Imperio Romano. Entonces, Jesucristo fue el primer antiimperialista que se conozca de la historia moderna.
de los últimos De la historia moderna. 3 milenios, por lo menos. Mira, habla de la historia moderna de los últimos 3 milenios, por lo menos. No, qué vergüenza Qué vergüenza. para los venezolanos, qué vergüenza para tanta gente, incluso para los que no son intelectuales, que no han estudiado, porque es peor, porque su presidente nos está engañando. La modernidad comenzó hace 2 siglos y medio. Yo sé que usamos la palabra moderno mal empleada, pues moderno para cualquiera. En la calle dirán que lo moderno es el reggaetón de Bad Bunny, ¿cierto? Lo moderno es eso. Ese señor incluso confunde la modernidad con la antigüedad. No. Sí, no. Nos gobiernan los locos. ¿Por qué nos gobiernan los locos? Claro, hay que preguntarse. Sus comentarios a los oyentes, por favor, ¿qué piensan de esto? Miren que podríamos estar de acuerdo con la propia ideología de Maduro, pero no de acuerdo con revisitar la historia de una manera tan baja. Mira cómo sigue. El más importante antiimperialista de la historia moderna, nuestro Señor Jesucristo, Jesús, nacido en Belén y criado en Nazaret, territorio de Palestina. Así que Jesús fue un niño palestino. Jesús fue un niño palestino, dice el presidente de Venezuela. Mucho desgraciado. ¿Qué opinan los oyentes? Hoy es domingo 11, las 12 de la mañana, momento en el que mucha gente va a misa. Este señor dice que es cristiano, no tiene catequesis al menos. Nicolás, dile a tu párroco que te hace falta catequesis. Dile al menos que te hace falta catequesis. Muchachos, no hay necesidad de ser religioso para uno respetar la historia de las demás religiones, ¿no? Pues, porque va a empezar a reescribir la historia del Cristo este señor. Pues no, la razón es muy clara y es al decir que Cristo fue el primer antiimperialista, pues está, y sobre todo al decir que Cristo era palestino, pues está jugando el juego macabro, ¿cierto? De la victimización de los palestinos en el conflicto que está ocurriendo en este momento, ¿cierto? Y fíjate está igualando a Cristo Hamas, ¿cierto? Sí, Hamas prácticamente. Cuando Cristo hablaba del perdón. Y Hamas antiimperialistas. Y Hamas son una organización piadosa antiimperialista. Eso es lo que está diciendo. Imagínate la tergiversación de los valores de este señor. Que no es únicamente de él, porque si usted escucha, por ejemplo, lo que nos describía el oyente que se llamaba Sociología Dialéctica, algo así, el pasado viernes, hay mucho ruido en el ambiente de personas que quieren hacer coincidir la lucha de Hamas con sus propias luchas. Entonces, olvidan, por ejemplo, de qué forma tratan a las mujeres. Olvidan la forma en la que no existen los homosexuales. Y eso puede parecer baladí para esos chicos que creen que es lo mismo todo, pero no es baladí. Cuando tú miras cómo están las mujeres de Palestina y cómo las utilizan para las manifestaciones, para las marchas, para imponer unas ideas, pues podrías empezar a pensar que debemos ser críticos con Occidente y con los errores de la civilización, pero el antioccidentalismo está comiendo el seso a más de uno. Sí, le está comiendo el seso a más de uno. Y hoy veías esta mañana y en Twitter también, tú ves la gran cantidad de manifestaciones que ni siquiera son pro Palestina. Obviamente uno debe estar en desacuerdo con los excesos que esté cometiendo el ejército israelí. Pero lo que hubo después del atentado del 6 de octubre
fueron manifestaciones de regocijo. En ciudades como Nueva York ahorita está llena de protestas y de gente celebrando el ataque de Hamas. En Palestina. Berlín, en Berlín. En Berlín, en Que han Londres. dejado entrar con amor, con dificultad, porque la derecha no quería que entraran, que no entraran tantos. Y que han intentado darle subvenciones. Hay subvenciones para los inmigrantes en Francia, en Alemania, muchas. Yo fui profesor del liceo francés en Alsacia y sé la situación de los inmigrantes. Entonces es chocante ver que en una ciudad como Berlín, que sufrió, donde se vivió la persecución a los hebreos, pues ahora los inmigrantes celebren la destrucción, el exterminio, la barbarie de hace 8 días y que intenten reproducir esto en Berlín. Hemos visto videos de gente casi a punto de linchar a hebreos en Berlín. Imagínate. ¿Por qué? ¿En qué momento ha sucedido eso? Es muy doloroso. Y también es doloroso que tantas personas en Colombia, en Venezuela, solo por seguir el discurso de alguien ideologizado, pues terminen pensando que eso es lo correcto. Y el discurso que están repitiendo personas como Petro es un discurso antijudío. Sí, es increíble. Hablemos de nuestro propio burro ilustrado. Vale, pero acabemos de escuchar esta pieza de oratoria y hablamos de Petro. Un joven palestino, y cuando fue crucificado, condenado injustamente por el Imperio Español. Por el Imperio Español, hermano. Qué joya. ¿Ah? Que Jesucristo fue crucificado por el Imperio Español. Porque ellos tienen, o sea, esta ideología tiene una lista de quiénes son los malos y quiénes son los buenos. Entonces, y esto viene a propósito del 12 de octubre, ¿cierto? Que Exacto. creo que viene mañana. Confundió dos. Sí. Confundió dos discursos. Opresiones, dos discursos, sí. Donde creo que mañana será día festivo en Colombia, ¿no? Sí. Porque se rememora lo que ahora, pues desde luego ya no se celebra el descubrimiento de América, porque lo que hubo fue un genocidio, ¿cierto? Y lo que se celebra es la resistencia. Pero sí, o sea, hay una lista de malvados, y los malvados siempre van a ser, Silvio, poderosos, colonialistas, europeos y básicamente hombres blancos cisgénero. Cristianos y católicos. Cristianos, blancos, cisgénero. Si estuviéramos hablando en términos de filosofía de género, sería el heteropatriarcado. Petro le encanta llamar... Eurocentrista. Sí, Petro que se la pasa, ¿cierto? Diciendo que son los... ¿cómo es que dice? Sí, las oligarquías son los malvados, los banqueros son los malvados, los blanquitos. Decía Chávez, no ser rico es malo, ser rico es malo. Y Gustavo Petro se ha puesto él mismo en el bando de los discriminados. Él ha dicho que él es café con leche, color café con leche, y que por eso lo discriminan. Qué mezquindad, qué mezquindad. A ti, Gustavo Petro, nadie te ha discriminado jamás por el color de tu piel. Estás inventándote discriminaciones donde no las hay para sacar partido político de ello, lo cual es infame. Tan infame como esto, burrada de Maduro, que dice que Cristo fue crucificado por el Imperio Español. El Imperio Español, hay que decirle a los oyentes que por ahí no saben, y por ahí se dejan confundir porque les gusta esto de los enemigos, que en esa época, lo que hoy es España, se llamaba Hispania, estaba bajo el poder dominio del Imperio Romano también, y vivían pueblos prerromanos
cartagineses, fenicios, celtíberos, vascuenses. No. ¿Por qué iban a matar a ellos al Cristo? Estás No. loco, Nicolás Maduro. Acabamos de escuchar esto y hablamos de Las oligarquías que dominaban religiosamente la zona, cuando fue condenado injustamente, fue clavado, crucificado, asesinado, torturado el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Él murió como un hombre palestino. Maldito. Y tú sabes, y recordamos pues que le pusieron acá arriba, ¿no? Inri. Inri. Ya es el rey de los judíos. El exacto. Rey de los judíos. Exacto. No el rey de los palestinos, Ajá. Nicolás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Nicolás? Qué tristeza. Y resucitó para la vida inmortal como un espíritu palestino. Así que en nombre de nuestro Señor Jesucristo, le hago un llamado a los cristianos del mundo, le hago un llamado a los musulmanes, mis hermanos musulmanes. Ajá. Le hago un llamado al pueblo judío del mundo. Exijamos el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas. Esos son los señores que nos dirigen en este mundo, Gustavo. Nos dirigen unos locos, unos megalómanos. Ignorantes, y que se hacen pasar como, bueno, este señor pues no tiene ninguna credibilidad, pero en el caso de Petro, que se hacen pasar por progresistas. Fíjate que tú recordarás. Intelectual, ¿no? La gente dice que. Mari, recordarás, Silvio, que Hugo Chávez recibió en Venezuela al entonces primer ministro o presidente de Irán, a Ahmadinejad. Lo recibió como un gran héroe, ¿cierto? No recuerdo ya en qué año fue eso, tal vez 2006, 2007, no recuerdo. Ahmadinejad, que era un hombre que decía que en Irán no había gays, ¿cierto? Porque en Irán no nacían homosexuales, decía este energúmeno, ¿cierto? Y bueno, la teocracia de Irán es uno de los lugares más opresivos en la tierra para vivir, ¿cierto? Y esos son los héroes y los ídolos de personas como Chávez y como este bárbaro que estaba rebuznando ahí. Veamos lo de Petro, Silvio, que yo